Un saludo muy especial a cada uno de nuestros hermanos que nos hemos reunido en Cristo en esta noche. Y vamos a continuar hablando del tema que habíamos dejado pendiente la semana pasada, como un día jueves. Posiblemente también que no vamos a poder terminar, pero vamos a llegar hasta donde el Señor, ¿no?, nos hace que podamos llegar. Y vamos a dar un pequeño repaso. Hemos comenzado hablando de la guerra espiritual, hemos hablado de nuestro enemigo, porque hay dos reinos que están en guerra, en conflicto. El reino de Dios y por otro lado el reino de Satanás. Satanás con su ejército muy organizado a través de principados, de potestades, de gobernadores, de poder, de señoríos, de tronos y dominios. De acuerdo a Efesios 6:12, Colosenses 1:16, Colosenses 2:15, Efesios 1:18. Es como repetir lo que algunos textos que se ha dado la semana pasada. Ahora vamos a ¿qué es su arma? El arma que él usa, ¿no? El arma que usa. Bueno, Satanás se disfraza, según Corintios 11:14, ¿no?, como ángel de luz, insinúa, tenta, mal usa las escrituras, y eso podemos ver en Génesis 3:1, como también en Mateo 4:6. Bueno, sus armas más eficaz de Satanás es la carne, que en otro momento si Dios permite, hablaremos más sobre este asunto, ¿no? Su arma más eficaz es la carne, ¿no? El lugar que ocupa, ¿no?, es el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, ¿no? Y uno se pregunta por qué las cosas. La verdad que Satanás, ¿no?, legalmente, él ha tomado la creación ha tomado, ¿no?, legalmente. No es que Satanás lo ha usurpado, nada de eso es así. Eso es legalmente. Y lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, el verso 5 y el verso 6. Quiero leer Lucas, capítulo 4, el verso 5 y el verso 6. Dice la palabra del Señor. Y le llevó el diablo a un alto monte. Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado. A quien quiera la doy. Si tú postrado me adoras, todas estas cosas serán tuyas. Bueno, acá el mismo Satanás le dice a Jesús que a él le han sido dadas, ¿no? Le han sido dadas legalmente. Satanás no usurpó, ¿no?, la creación. A él se le fueron dadas. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Porque es necesario que esto tengamos un conocimiento acerca de esto. En Romanos capítulo 8. Romanos 8, el verso 19 al 23. Voy a leer la escritura porque es muy precioso. Romanos 8, 19 al 23. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando la manifestación, ¿no?, de los hijos de Dios, que los hijos de Dios ocupen el lugar, ¿no? Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sujetó en esperanza. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios le puso como el Señor de la creación.
el que iba a gobernar, el que iba a juzgar, el que iba a administrar la creación. Pero por encima de él estaba Dios. Así que en el plan de Dios era que el hombre se sujete a Dios. Y la creación, toda la creación, todos los reinos de este mundo tenían que sujetarse al hombre. Pero el hombre, ¿ya?, es aquel que hizo, le transfirió a consecuencia del pecado este señorío, este control, este dominio, este poder sobre la creación a Satanás. Por eso dice, Satanás le dice a Jesús, a mí me han sido dadas, a quien quiero yo lo doy. Esa es la razón que Satanás es conocido como el Dios de este siglo, como el príncipe de las potestades del aire, como el Señor de todo este sistema de los cosmos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el hombre se la entregó. Verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y la manifestación de ¿qué? De la redención completamente, ¿no? ¿De quién? Del hombre, de su creación, ¿no? Entonces, y dice el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gimimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Estamos en volver, donde Dios es la cabeza, ¿no?, de toda la creación, y el hombre se convierte en la cabeza, el que tiene gobierno, señorío sobre toda la creación. Bueno, es importante saber esto porque desde ahí vamos a ver el lugar que ocupa Satanás, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, ¿no? Y esos nombres, ¿no?, el mismo Señor Jesús lo reconoce con esos nombres, el apóstol Pablo también. Bueno, vamos a seguir avanzando, ¿no? Entonces vamos a ver, ahora las armas que ocupan es la carne, es la arma más eficaz que él usa, la carne, ¿no? Pero vamos a ver, queremos hablar acerca del ejército de Dios, ¿no? En Colosenses 2:15 nos dice que Jesucristo es la cabeza de todo principado y autoridad. Efesios 1:21, Jesús está por encima, ¿ah?, de los principados, potestades, de los señoríos y de los dominios. Como también Colosenses 1:15 nos dice que Jesucristo es el Señor, Él es el principal. Cuando leemos la Escritura, en el libro de Josué, quiero leer brevemente Josué. Dice que Josué se encontró con un varón. Así comienza esto, ¿no? En el capítulo 5, el verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, la adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Y Josué lo hizo así. Ahora bien, acá vemos el príncipe del ejército de Jehová. Y a mi entender, es Cristo en el Viejo Testamento, porque ningún ser, en todas las escrituras, ningún ángel acepta la adoración. Y acá vemos que
Josué se postra y lo adora. Y el príncipe del ejército de Jehová hace que lo adora. Y hace las mismas cosas que Jehová Dios, el Padre, había hecho ¿con quién? Con Moisés. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Así Josué lo hizo. Así que Jesucristo es el príncipe del ejército de Dios. ¿No? Príncipe del ejército de Dios. Antes de hablar de este ejército que tiene el Señor, quisiéramos leer Hebreos capítulo 12. El libro de Hebreos capítulo 12 nos habla de una compañía. Hebreos 12. Dice la palabra del Señor en el verso 22. Sino que había acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús del mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que de Abel. Entonces, acá vemos al Padre, vemos acá al Hijo, vemos acá a los ángeles, vemos acá a los primogénitos, ¿no? Vemos a los santificados por la sangre. Bueno, todo esto es el ejército de Dios, ¿no? Un gran ejército. Nuestra hermana Alicia, que trajo una lectura bíblica, y lo trajo, ¿no? De libro muy precioso, ¿no? Donde, ¿qué sucede? Se va a ver el ejército de Dios. Exactamente era en el tiempo de Eliseo, el profeta Eliseo. Y nos dice en esa parte de las escrituras, ¿qué nos dice? Nos dice que estaba en guerra los sirios con los israelitas. Así que, y el profeta Eliseo conducía la estrategia de la guerra. Así cuando los sirios planeaban hacerle una emboscada, Eliseo le decía, no vayan por ahí están los sirios. Y cambiaban de dirección, y así que Eliseo lo iba conduciendo por donde deben ir los israelitas. Y el rey sirio pensaba que alguien de ellos hay un espía, un traidor a todo lo que piensa. Entonces se pone los militares, el ejército le dice, no es así, mi señor. Aquí ninguno de nosotros es de parte del enemigo, sino que ellos tienen al profeta Eliseo. Todo lo que tú dices en tu recámara oculto, él se la avisa públicamente. Entonces el rey sirio va a mandar el ejército, ¿no? A Dotán, porque Eliseo estaba en Dotán. Así que el viaje fue de noche y de madrugada toda la montaña de Dotán estaba rodeado del ejército sirio. Cuando el criado se levanta, se va a encontrar con este hecho, ¿no? Con este hecho se va a encontrar que el ejército sirio, un gente a caballo, con carros, rodeado el monte. Y el criado le dice llorando, mi señor, ejército grande, con caballo, con carro. Y Eliseo le dice, es más el que está con nosotros que con ellos. Y muy posible, ¿qué diría el criado? Porque ver que él está diciendo que más es que están con nosotros. Y el criado diría, pero ¿dónde está el más? Si estamos yo y mi señor. Y Eliseo va a orar para que abre los ojos del criado. Y cuando el criado abre los ojos, ve un gran ejército de caballo y con carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quién era? El ejército de Dios. En esta ocasión era el ejército, un ángel, ¿no? Un ejército angelical. Y esto es precioso ver en las escrituras. Un gran ejército angelical.
¿Ven? Entonces nosotros tenemos como aliados los ángeles. Y en la Escritura hay una cantidad de versos bíblicos que nos pueden hablar de los ángeles. Por ejemplo, en Marcos 1.13, cuando Jesús estaba en ayuno en el desierto, dice ahí que ¿no? Estaban las fieras, pero también estaban los ángeles que lo servían. Los ángeles que lo servían. Entonces los ángeles, estos seres angelicales son los aliados del ejército de Dios. En Apocalipsis 12:7, lo que vamos a encontrar ahí, a Miguel y los ángeles peleando contra Satanás y sus ángeles. Y voy a leerlo brevemente, espero hacerlo lo más rápido. 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Sus ángeles fueron arrojados con él. Así que Miguel conduce un ejército de guerreros. No sé cuántos miles o millones de ángeles es Miguel el que dirige. El príncipe del ejército de Dios, Miguel. Ahora bien, entonces vemos también en Daniel capítulo 10, el verso 13. Cuando Daniel se estaba orando por la restauración de Israel, 21 días. Al final del 21 días aparece un ángel y le dice que al comienzo de sus oraciones he venido. ¿No? Pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. Acá vemos, cuando dice el príncipe de Persia, no está hablando del rey de Persia, sino que un poder, un principado que gobierna, ¿no?, a través del rey de Persia. Ese era un principado, que ya en una otra reunión pasada hemos hablado un poco de los principados. Y el verso 20 dice que nadie, en el 13, el 14, nadie lo ayudó, solamente Miguel. Y en el verso 20 dice que él va a volver y va a seguir peleando contra el príncipe de Persia, y después de esto va a venir el príncipe de Grecia. Entonces tenemos a seres angelicales que están de parte de la iglesia del Señor, están de parte del ejército de Dios. Ahora bien, y vamos a continuar un poco. Por ejemplo, en Génesis 24:7, en el Viejo Testamento, ¿no?, y nos dice que Dios había dicho a Abraham que su ángel lo guiaría para traer una esposa para Isaac. Y llevaron un ángel, eso dice el verso 7. El verso 40 nos dice también que el ángel de Jehová, ¿no?, lo acompañó al criado, estuvo presente. Pero me gustaría leer un momentito. Génesis 24. Y voy a leer primeramente el 7 y después leo el verso 40. Dice en el 7, Jehová dijo, y Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra, que juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Yo le había prometido enviar su ángel para traer una esposa para Isaac. El verso 40, dice la escritura, entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, prosperará tu camino, tomará para mi hijo mujer de la familia de la casa de mi padre. Y vemos acá los ángeles guiando, conduciendo al criado de Abraham. Ahora, los ángeles protegen, ¿no? Los ángeles protegen. En el Salmo 34:7, vamos a ver rapidito,
Salmos 34:7. Dice la palabra del Señor. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Y quizás en esta noche no tenemos, ¿no?, el tiempo para hablar tantísimos ejemplos en estos últimos siglos que se ha visto ángeles. Quizás de alguno de ellos podría recordar. Juan Pato fue misionero en las Islas Hébridas, ¿ah? En ese lugar que se habían comido anteriormente los naturales, se habían comido 7 misioneros. Y Juan Pato, él y su esposa, van a esas mismas islas donde se habían comido a los 7 misioneros. Y dice su testimonio, y el testimonio no es de Juan Pato, el testimonio es de los naturales, ¿no?, de las Islas Hébridas. Organizaban noches para matarlo y comerse a Juan Pato. Y cuando iban, veían un ejército, ¿no?, de vestidura blanca, como los marinos, completamente blancos. Y regresaban, otro día será. Y así fue por muchas veces que querían a matar a Juan Pato para comérselas. Había un gran ejército. Ellos pensaban que habían sido enviados los ejércitos de los blancos para proteger a Juan Pato. ¿Quién fue? Fueron ángeles de Dios. Y Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos, ¿no? ¿Dónde más podemos encontrar? En lo que hace rato hemos leído. Hemos leído Segunda de Reyes, nuestra hermana Alicia lo ha lecturado en Segunda de Reyes 6:17. Y vemos ahí los ángeles rodeado, ¿a quién? A Eliseo. Qué precioso ver a los ángeles. Ahora bien, los ángeles también libran. Está en las Escrituras, en Hechos 12:10. 12:10 dice la palabra que Pedro estaba en la cárcel y vino un ángel, entró donde estaba él, lo tocó, lo despertó y las puertas de la cárcel se abrieron, la primera, la segunda y la tercera. Y cuando ya está en la calle, el ángel desaparece. Y Pedro dice, ¿quién había venido un ángel? Y dice Pedro, la verdad, Dios me ha librado de la mano ¿de quién? De Herodes, porque Pedro iba a ser muerto y matado. Así que Dios tiene sus ángeles, ¿no?, al servicio de su reino, al servicio de quienes somos del reino de Dios. ¿Ah? Sin duda, qué bello es saber todo esto, que los ángeles son los aliados nuestros. ¿Ah? En el libro de Hechos, hemos hablado de Hechos 12:10, pero vamos a volver a Hechos 8:26. Hechos 8:26. Dice la palabra del Señor en esta forma. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. Dice que un ángel entró donde estaba Felipe y le dijo, le guió. Él hizo el programa que debe hacer ese día y salió. Un ángel vino. Así que los ángeles están a favor del reino de Dios. Son nuestros aliados. ¿Ah? Aliados. ¿Ah? Los ángeles. Y entonces vamos a encontrar una multitud de señas. ¿Ah? Para librarnos. Algo que quisiera compartir con ustedes, un testimonio personal de los muchos que tengo con ángeles. En una ocasión, yo a mí me había quedado en la selva peruana en el tiempo de la violencia del terrorismo. Un día me desperté muy temprano y escucho que alguien estaba hablando en un idioma desconocido y pensé que algún personaje habría venido, ¿no? Habría venido a verme.
y yo, algún hermano que viéndome que yo estaba todavía en cama, no quería despertarme. Entonces yo quise hacer saber, ¿no?, que ya estoy despierto. Me puse a orar fuerte para que la persona que ha venido a verme pueda escuchar que yo estoy despierto. Ni bien comencé a orar, siento una mano en mi cabeza, ¿no? Y veo un personaje y me dice, irás a Huancayo. Así dice el Señor, que quiere que tú vayas a Huancayo. Yo de inmediatamente le respondí, a cualquier sitio menos a Huancayo. Y él me dijo, el Señor dice que es por tu vida. Yo le dije, no tengo miedo a morir. Y él me dice, Diosito te quiere vivo y no muerto. Entonces yo le puse una condición al Señor, le dije, Señor, si tú no envías la provisión para salir de este lugar, hasta las 11 de la mañana yo no salgo. Y si muero es un asunto de la responsabilidad tuya, oh Dios. El personaje se salió, no me dijo nada y se fue. Pensé yo que yo lo había ganado a Dios. Pero no fue así. Antes de las 11 de la mañana llegó la provisión para salir de ese lugar. Tuve una experiencia muy preciosa con un ángel del Señor. Y otras experiencias reales, porque están los ángeles también, ¿para qué? Para animarnos, para guiarnos. En Hechos 27, el verso 23, 24, ¿no? Hechos 27, 23 al 24. Dice Pablo, da testimonio a los que estaban en el barco, porque habían pasado varios días sin comer, sin ver luz, porque una gran tempestad. Todos tenían el miedo que iban a morir ahogados, iban a perecer. Pero a Pablo se le apareció un ángel del Señor y le dijo que no tengan temor. Solamente van a perder la embarcación y nadie va a morir. Entonces el apóstol Pablo le dice a la tripulación que estén tranquilos, porque el ángel del Señor ha venido y me ha dicho que no vamos a perecer. Así, tranquilos. Qué precioso. Los ángeles al servicio del reino de Dios. Los ángeles como guerreros en este servicio. ¿No? Y realmente es tan precioso. De los muchos incidentes de ángeles, bueno, yo tengo muchos otros que sé por lo que he leído, por lo que he conocido, pero también he tenido algunas experiencias muy personales. Yo era un joven predicador. Nunca había escuchado nada de un tema de ángeles, nada, no sabía, ni siquiera. Y me recuerdo que me había dedicado a predicar el Evangelio a tiempo completo. Pero había pasado el tiempo, porque en ese tiempo, acá en el Perú, ningún predicador tenía una ayuda, una ofrenda como predicador. Todo era a honoris. Así que el que quería predicar tenía que poner todo, ¿no? Y así, en ese tiempo, me había decaído de ropa. Mis vestidos estaban ya deteriorados. Y yo pensé en mi corazón, dije, ¿por qué voy a ir a pedir un permiso, una licencia a los ancianos de la iglesia para poder ir a predicar? Y me recuerdo, y era a las 11 de la mañana, cuando fui a ver los ancianos y les dije que me den permiso. No le dije que voy a ir para comprar ropa, simplemente le dije, voy a ir a predicar. No, voy a descansar, que me den un permiso. Ellos de inmediatamente aceptaron. Vean nomás tranquilo, el tiempo que tú quisieras. Y cuando yo iba al lugar donde yo vivía al ladito de la casa donde la iglesia se congregaba. Y yo vivía ahí y yo me recordé que yo no había orado a Dios sobre este asunto. Y me postré de rodillas y cuando estoy levanto la cabeza y veo que vienen dos mujeres. Uno se dirige a mí y otro se dirige a la casa donde la iglesia se congregaba. En aquel tiempo nosotros lo llamamos el templo.
y veo que entra y se mete. Ahora cuando viene el otro hacia mí, la otra, yo me inclino, ¿no? Me inclino, me arrodillo, no quería que me encuentre orando a esas horas. Y me dice el Señor que van a orar día y noche. Día y noche. Yo dije, amén, abro mis ojos, ese personaje desapareció. Y me entró como un miedo, como algo que nunca yo había tenido esa experiencia, como un temor. Y me recuerdo, eso es como si hoy, esta mañana, hubiese sucedido. Entonces, me puse a orar, Señor, perdóname. Y en ese momento veo una niña que viene corriendo hacia mí. Y me pone la mano y me dice, a la casa de Jorge iremos. Te vas a la casa de Jorge. Y yo le iba a decir, no, y el personaje desapareció. Y me entró, no sé si fue miedo, si fue algo que este encuentro era un asunto, ¿no? ¿Qué está pasando? No era un sueño, era como yo haber visto personalmente. Y me recuerdo, yo no podía ir a la casa de Jorge. Una de las razones era que de ahí había salido, porque Jorge era parte de los ancianos. Yo había salido y era hora del almuerzo. Entonces dije, yo no voy a almorzar. Y además no puedo ir. En vez de ir a la casa de Jorge, me escapé. En la ruta encuentro un caballito de Jorge que se había perdido. Y el caballito lo habían buscado más de 15 días y yo lo encuentro. Llevo el caballo y me esperaba. Y me recuerdo, la esposa de Jorge me dijo, Marcos, ha llegado un carro que ha traído ropa. Y quiero que tú te subas y escojas toda la ropa que tú quisieras. La verdad, subí y no escogí nada, porque yo tenía vergüenza. Vino ella, me compró media docena de pantalones, media docena de de camisas y de todo, hasta la maleta me compró. Los zapatos, los calcetines, todo por la cual yo iba a trabajar. No le conté lo que la niña me dijo, vaya a la casa de Jorge, pero sí les conté a los ancianos, en la hora de la comida, le dije de lo que ese ángel me había dicho, que oren día y noche. Y esa historia de este ángel sin nombre está en la historia de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, porque un predicador lo narra la historia. Lo que cuento es verídico, es verdadero. Y delante de Dios le digo que eso fue así. ¿Ven? Después de un tiempo de oración, de día oraban los varones y de noche las mujeres. De 2 horas en 2 horas. Las 24 horas del día había oración. Después de un tiempo, tuvimos un derramamiento del Espíritu Santo, como el día del Pentecostés. Un gran viento recio sopló todo el lugar donde nos congregábamos, un día domingo. Comenzó a las 8 de la mañana y fue por todo el día y por toda la semana tan idéntico como el día del Pentecostés. Así que esa reunión era una reunión presbiteriana, terminó una reunión que hablan en lenguas, que profetizan, que oran por los enfermos. Y todo eso fue precioso. Y le quiero decir, los ángeles están en actividad. Usted no se va a olvidar también en Hechos capítulo 10, cuando un ángel le va a aparecer a este centurión llamado Cornelio, ¿no? Y le va a decir que envía comisión a Jope, hagan a llamar a Simón Pedro, ¿no? Y tan lindo fue que fue un ángel que vino a este centurión para decirle que venga. Así que los ángeles están al servicio ¿de quién? Al servicio del reino de Dios. Los ángeles son nuestros aliados. Bendito sea el Señor. Y nosotros podemos encontrar tanto en las Escrituras. Amén. Las armas que tenemos. ¿Ah? En Efesios 12:6, las armas que tenemos. En otro momento ampliaremos, así Dios lo permite, hablar más de las armas. Pero dice
en Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Dice la palabra del Señor en el 11. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos vencieron por la sangre. Ellos por la palabra, ¿no? En otro momento ampliaremos, porque este asunto es muy amplio, porque quisiéramos no solamente saber las armas, sino cómo usarlos correctamente. Pero quiero quedarme en algo que se llama estrategia. El ejército tiene un plan. El ejército de Dios siempre la tuvo estrategias. Y cada ocasión era diferente de la una y de la otra. Por ejemplo, ni bien habían cruzado el desierto. A pocos días que cruzaron el Mar Rojo, se le va a presentar un enemigo, ¿no? ¿Quién era? Amalek. Amalek. Y dice la Biblia en Éxodo 17, y quiero ver el verso 9, aunque usted puede leer otros versos más, porque esto es muy precioso. Éxodo 17, del verso 8 al verso 16. Pero en el verso 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y el varón de Dios, la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleó contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedió cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba la mano prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaron. Tomaron unas piedras y pusieron debajo de él, y se sentó sobre ellas. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro lado. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso en el sol. Mira, esta es una estrategia que nos parecía medio extraña. Que naturalmente, ¿qué tiene que ver un hombre con su espada levantada? Pero Dios le dio a Moisés la estrategia de guerra, de cómo va a vencer a los amalecitas. Y Moisés le dice a Josué que pelee la batalla, que él va a subir en el monte con la vara de Dios. Y cuando él levantaba la vara, Israel prevalecía. Cuando bajaba la vara, ¿no? Amalek prevalecía, o sea, ganaba la batalla. Y nuevamente, y así estaba, hasta que Hur y Aarón le hacían un asiento para que no se canse, porque se cansaban. Y ambos sostenieron sus manos, ¿ve?, con la vara. Y Israel ganó la batalla. ¿Ve? Uno dice, ¿cómo es esto? Sí, hoy más que nunca necesitamos que Dios nos dirija esta guerra espiritual. Acá son cosas espirituales que vamos a encontrar en este Éxodo. Personalmente he visto, y yo también he tenido muchas batallas no completas. Mientras oramos, se ve la victoria. Dejamos orar en la palabra, ¿no?, porque la vara representa la autoridad de la palabra, y estamos en decadencia. Así que Dios siempre ha dirigido sus estrategias, su plan de guerra como otro. Josué, el 5, el 3 y el 15. Ya hace rato hemos leído que Josué se encontró con el ángel del ejército de Jehová, con el príncipe del ejército. Y este príncipe le va a dar la estrategia, exactamente, le va a enseñar cómo va a pelear contra los de Jericó. Y lo vamos a ver rápidamente por el tiempo, ¿no? Y esta guerra en Josué, ¿no? Del verso 13 del capítulo 5 al 13 al 15 nos habla de este príncipe. El verso 6, ahora Jericó estaba, ¿no? 6 adelante nos va a ver la estrategia, qué es lo que va a hacer. ¿Ah?
contra Jericó. Jericó era una ciudad fortificada en muros. En aquel tiempo, casi las ciudades eran, ¿no?, rodeadas por muros muy altos. Y de veras no se usaban las armas que hoy día usamos. Se usaba la honda, se usaba la lanza, se usaba la jabalina, se usaba la espada. Así que no podías acercarte tanto a los muros, porque de ahí uno podía recibir una piedra, ¿no? Podría recibir usted una lanza, un arco, una flecha. Y a consecuencia de ello, ¿qué sucede? Dios le va a dar la estrategia. Le va a decir que por 6 días, ¿no? Los sacerdotes van a llevar el arca y van a dar la vuelta, una vez por día. Pero en el 7º día van a dar vuelta 7 veces y van a tocar su trompeta y el muro se va a caer. Y así como Dios le dijo, así sucedió. Josué hizo como Dios lo ordenó, planteó toda la estrategia de guerra. Cada día una vuelta, en 7º día 7 vueltas, y tocaron su trompeta. El muro tembló y se cayó. Y Jericó fue completamente derrotado. Qué precioso. ¿Ve? Vemos aquí la estrategia que Dios va a usar en una guerra contra Jericó. Y hay tantísimas que nosotros podemos hoy día también saber. Otro, los jueces. ¿Quién? Gedeón. En el verso 7, 2 y 3 nos dice con una claridad de esta guerra. Así que Gedeón, bueno, quizás voy a leer algunos versos, ¿no? Así que dice, se levantó pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, todo el pueblo estaba con él, acamparon juntos en la fuente Arot, tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More y el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo está contigo, es mucho. Mira, le dice que Dios a Gedeón, el ejército que está contigo es mucho. Así que los miedosos, los atemoratos, los cobardes a su casa. Y aún así quedaron una cantidad. Dice que 10,000 se volvieron. Y Dios le dice, y lo que han quedado todavía es demasiado. Llévale a un lugar que te voy a indicar lo que vas a hacer. Y le dice, en esta ocasión van a tomar agua. Los que toman, roblando sus rodillas, me pones a un lado, y los que toman, como perro lambiendo, me pones a otro lado. Así los que doblaron rodillas fueron una gran cantidad. Y Dios dijo, a estos se me vuelven también a sus casas. Y los que lambieron como un perro eran 300 hombres. Mira, ahora Dios le va a llevar, y dice que en la parte plana de aquel lugar estaba el ejército de los madianitas. Los madianitas estaban ahí. Y Gedeón va a subir de noche, y Dios le va a decir que descienda, y él va a descender al campamento de los madianitas. En la oscuridad de la noche, él está andando, de repente escucha en un campamento que 2 hombres están hablando, y le dice, he visto un pan de cebada caer de la parte alta sobre el campamento sobre nuestros campamentos. Y el otro le interpreta, es la vara de Gedeón. Y cuando escucha esto, la interpretación, él entiende que era el momento de atacar. Y él sube y va a hacer la estrategia de guerra. ¿Qué va a hacer? Va a dividir en 3 grupos, de 100 en 100, y le va a decir Gedeón que van a hacer lo que él hace. Estaban con sus cornetas, estaban con sus teas y sus cántaros. Así que a medianoche van a tocar la trompeta, van a colgar tus teas, van a prender las teas en fuego y van a decir, por Jehová y por Gedeón. Cuando sucedió eso, los madianitas se mataron los unos a los otros y todos estaban muertos. ¿No? Así que las estrategias que Dios tiene en esta guerra espiritual, Dios por su Espíritu Santo nos tiene que guiar, dirigirnos de cómo vamos a derrotar a los principados, a los potestades, a los gobernadores.
Necesitamos hoy una dirección clara de Dios, ¿no? De su Espíritu Santo. Porque, como dice la Escritura, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales en las regiones celestes. Así que nuestros enemigos son seres espirituales. Una recomendación breve. Satanás siempre nos va a querer llevar a pelear en la carne, en nuestras propias ideas y nuestras propias fuerzas. Él va a querer que entremos en batalla contra él, pero ¿en qué? En la carne. Cuando eso sucede, es que nosotros estamos perdiendo la batalla. ¿Por qué? Porque el arma que él tiene es la carne. Y nos va a llevar a un enfrentamiento de carne a carne, de sangre a sangre. Entonces nosotros vamos a entrar a una esfera espiritual. Él tiene armas destructivas. Es tan terrible, tan terrible. Y me recuerdo que una ocasión el Señor me mostró una visión ¿de qué? De un hombre que manejaba un tanque de guerra. Y el tanque de guerra decía la iglesia. La iglesia. Y cuando vi, había un varón y el Espíritu Santo me dijo, no es un varón. Me dijo, no es un varón, es un principado que dirige un gran ejército que seduce a profetizar en la carne. Seduce a profetizar en la carne para traer confusión a mi pueblo. Me quedé asombrado. Yo creo que el otro hecho lo conté y quisiera recordarlo también. Si lo sabe, usted puede escucharlo. Una ocasión, acá en mi Perú, las profecías destruían reuniones, destruían vidas, destruían matrimonios. Pero la gente seguía siendo guiado por la falsa profecía. La verdad, nunca pensé entrar en una guerra. Pero un día, alguien profetizó muy pequeño y dijo simplemente, siervo, prepara un ejército para enfrentarte. Y yo la verdad no entendía, ni siquiera sabía a dónde me voy a meter. Así que organicé 21 días de oración, ¿no? Contra las falsas profecías. Y me recuerdo que una de las noches vi un ángel resplandeciente, tan bello, resplandeciente, y miles y millones detrás de él. Cuando vi eso, me postré. Y Dios me dijo, póngate de pie, porque lo que tú ves no es ángeles. Es un principado que mueve legiones de demonios. Dirige. Su actividad es en inspirar profecías en la carne y también traer falsas profecías por espíritus de mentira. Y fue cuando me paré y vi, me quedé asombrado. La primera vez, el día que me dediqué a orar, éramos 3 personas. El siguiente sábado, porque era 7 sábados de oración, el siguiente sábado éramos como 14. Era desanimante, porque la gente, los hermanos, no respondían a entrar a una guerra espiritual. Pero doy gracias a Dios, cuando llegamos a cumplir los 7 días, 400 hermanos estamos orando en el espíritu, ¿no? Contra estos poderes, contra este principado que gobierna legiones de demonios. ¿No? Así que el Señor nos tiene que dar estrategia a una guerra espiritual. El Señor nos tiene que dirigir cómo vamos a golpear, vamos a atacar, qué es lo que armas vamos a usar y qué es lo que vamos a hacer como ejército de Dios. Y fue tanto que, ¿no? Yo quisiera terminar esta parte del testimonio. Y fue tan terrible. ¿Por qué? Porque este principado me quería sacar como parte de los pastores de la iglesia. El blanco era mi persona. El día que llegó, me recuerdo, y en una elección pastoral me iban a sacar el pastor, de ser pastor. Y yo sabía, no era Dios el que me quería sacar,
Yo sabía que era Satanás, sus principados, sus potestades, ¿no? Sus autoridades, sus gobernantes, los demonios me querían sacar. Por ese día fue tan tremendo. Cuando decidieron la votación, 2 predicadores que eran candidatos tuvieron un voto, cada uno. Y yo tuve 470 votos. Cuando eso sucedió, el profeta que había profetizado que yo debía de salir, estaba ahí con su libro de acta. Él, al verse que su profecía no se había cumplido, se vio pues en una situación difícil, quiso tener una salida maldiciendo al pueblo de Dios. Y así que cuando él maldijo al pueblo de Dios, dijo, maldito por haber rechazado mi voluntad, dice el Señor, yo me puse de pie y lo reprendí. Había en aquel día 40 pastores de otras iglesias que habían venido a ver lo que iba a acontecer. Era un gran espectáculo. Yo sé que ahí había principados, había potestades, había demonios, pero sabía también que estaba el Señor Jesús al lado nuestro. Sabía también que el Señor Jesús estaba ahí, ¿ves?, para dirigirnos. Y yo cuando reprendí, toda la congregación reprendió. El hombre cayó por debajo de la mesa, botando espumas. Porque está escrito en la palabra del Señor que la iglesia no es para maldecir. Porque la iglesia ya ha sido bendecido en Cristo Jesús. Así con sus errores y con sus debilidades, Cristo ha bendecido a la iglesia. Cristo amó a la iglesia, dio su vida por ella. La iglesia le pertenece a él. Y fue asombroso. He visto en mi vida personal guerras. Muchas las he perdido. Sé. Si podría hablar de esto, es amplio. Guerras que he perdido, donde he salido derrotado. He salido con la cabeza agachada. He salido en una situación difícil. Pero también he visto las grandes obras de Dios. Una ocasión, allá la organización, el presbiterio me quiso sacar. Y reunía a un grupito de hermanos. Le dije, ¿sabe qué? Vienen contra mí y para botarme de la iglesia. Y entonces me recordé de que de los carros de Faraón, y simplemente en esa palabra dije, Señor, envía sus ángeles. La comitiva que viene para botarme, Señor, saca la rueda de los carros. Saca los neumáticos de los carros, Señor, en el nombre de Jesús. Y ¿sabes qué? La comitiva que me iba a echar no llegó. A una semana después nos mandaron un comunicado que los 3 carros que venían habían tenido un problema con las llantas. Habían volado las llantas de los 3 carros, tal como he orado al Señor. ¿Y quién lo ha hecho? Los ángeles. Han destornillado los carros de quienes me iban a echar. Por eso nuestra guerra es espiritual, no es con hombre ni mujer, no es con uno ni con otro. Nuestra guerra es espiritual. Así que nos unimos y estamos en el ejército y tenemos responsabilidad de esta guerra. Muchos hermanos dicen, yo soy neutral, yo ni con Dios ni con el diablo. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. Así, todo creyente que divide, que confunde, que desparrama, no está con Dios, está con el enemigo. Pero todo creyente que edifica, que construye, que apoya, que ayuda, ¿ah?, que anima, que reúne y nos lleva a Cristo, es Dios. En esta guerra espiritual no hay neutrales. ¿Estás con Dios o estás con el diablo? Jesús lo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Él no dijo neutrales, contra mí es. Y en esta guerra tenemos responsabilidad. Ahora que nos hemos reunido en este programa, para mí por veces me es difícil hablar. ¿Por qué razones? Porque muchas veces no entendemos. Y no quisiéramos que esta parte de la palabra sea simplemente un discurso, una enseñanza, y que quede ahí. Porque esto se hace una realidad cuando nosotros nos vamos a ver como el ejército de Dios. Y vamos a ver, Dios mediante, en otro tiempo, ¿no?, hablaremos de las armaduras.
¿Y cómo se usan las armaduras? Porque hay armaduras ofensivas y defensivas. ¿Ah? La iglesia que se ha vuelto defensiva, esa iglesia el enemigo lo va a atacar. La iglesia tiene que tener armas ofensivas, que avanzan, que atacan, porque si tú no atacas, te atacan a ti. ¿Ah? Y si tú solamente te defiendes, va a estar propenso a que el enemigo. Y esa es una de las razones, que cuántas reuniones cristianas de cada día en día van a desaparecer. ¿Por qué? Porque es una iglesia, ¿sabes qué? Conformista, una iglesia que ya no evangeliza, una iglesia que no predica, una iglesia que no se preocupa en misiones, solamente se centran en la vida local de la iglesia. Así que pronto muchas reuniones van a desaparecer. Para terminar, yo me recuerdo, hace muchos años asistí a una organización y fue predicador de entre ellos. En aquel tiempo esta organización tenía miles de personas, pero no había un hombre con visión, no había un hombre con proyecto evangelístico, no había un hombre que tenga un proyecto misionero, porque el Espíritu Santo es evangelístico, es misionero, y no había un hombre con un corazón pastoral. Y el Señor me dijo, esta institución va a desaparecer, porque no hay visión. Y me recuerdo, un día, esa reunión que eran miles, quizás unos 10,000, un día, no pasan las 30 personas, ya están desaparecidas. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha vuelto una iglesia pasiva, solamente que defiende su doctrina y su sana doctrina. Y no es una iglesia que tiene proyectos misioneros, proyectos de evangelizar, proyectos de avanzar. En otro momento, si Dios permite, hablaremos sobre estas cosas. El Señor me las bendiga a cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Muy buenas noches, soy hermano John. Hola, John. Hermana, quisiera hacer una pregunta, hermano Marcos, ¿no? Acerca de la guerra espiritual, ¿qué ocurre con por decir, con los hermanos, ¿no? O con nuestra vida, ¿no? O sea, hay muchos hermanos que no, o sea, que tienen diferentes dones y todos estamos llamados a la guerra espiritual. O hay personas, ¿no? Que no hacen guerra, ¿no? O sea, no están conformes con lo que están, ¿verdad? No sé, hermanos, no sé si me dejo entender. Escuchen, hermano. Bueno, vamos a comenzar. Quiero responder al hermano John. Quizás más en una forma no tanto teórica, más un aspecto práctico. Por ejemplo, en Corintios, hablando de los dones no son adornos de la iglesia. Todos los dones son armaduras. Y yo le puedo decir hasta el hablar en lenguas. El hablar en lenguas, por ejemplo, que por veces es uno de los dones más, considerado que hablar en lenguas es el don no tan bueno. Pero yo he estado en reuniones específicamente que alguien habló en lenguas y vino una unción poderosa, ¿no? Rompiendo las dudas, la inseguridad. Solamente con el hecho de hablar, atrajo la unción del Espíritu, la presencia del Señor. Y cuando leemos nosotros el libro de Corintios 14, vamos a encontrar con eso. Dice la Biblia que un hombre entra, un indocto, uno que no conoce de Dios. Pero por el don de ciencia le dice lo que hay en su corazón y lo que ha habido en su vida. Este hombre dice, adorará a Dios y sabrá que Dios está ahí. Una de sus armas de Satanás, ¿qué cosa? Es traer incredulidad. ¿Va? Trae incredulidad, trae que Dios no es real, y dice la Escritura. Entonces, cuando entra alguien, y entonces, ¿qué sucede? Se desata la palabra de ciencia y se descubre. Por ejemplo, un caso personal mío, ¿no? Eso fue por televisión, lo voy a decir más corto.
un hombre está orando por televisión y de repente yo sufría de taquicardia. Y el hombre dice, el que está al frente, anoche tuvo 7 ataques al corazón. Sí, y eso era yo. Que está esperando morir, eso era yo. Que han orado muchos misioneros por él, eso era yo. El Señor dice que no morirás. Te espera un largo camino que viajar. Mira que tanto este es como un misil tan dirigido directamente para destruir las obras del diablo. Entonces, todos los dones son armaduras para destruir. ¿Ah? Por ejemplo, el don de sanidad, así de rapidito, ¿no? Hay alguien que está enfermo. Entonces, por el don de sanidad, el Señor lo sana. El Señor lo sana. ¿Y qué sucede? Y la Biblia dice, los evangelios hablan clarísimamente sobre esto. ¿No? Que el reino de los cielos ha llegado con poder a la vida. Hermanos, todos los dones, todo, son armaduras para destruir las obras del diablo en sus diversas formas. Hermano John. Amén, hermano. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, estoy para escucharlo. Yo tengo una observación o tal vez, bueno, pregunta. Los ángeles obedecen la voz de Dios. O sea, el Señor los ordena, pero ¿qué tal el hombre? Porque hay hermanos que oran, se desvían y oran a los ángeles. ¿Me explico? Sí, lo estoy entendiendo. Sí, ¿qué puedes decir acerca de eso? De acuerdo a Hebreos capítulo 1, los ángeles son servidores de Dios. Los ángeles también están para servir a la iglesia. Los ángeles no están para ser adorados. Los ángeles no están para ser servidos. Los ángeles no es para ser alabados. La alabanza, la adoración, la oración es a Dios. Y no en ningún momento a los ángeles, porque ellos son nuestros, en otra palabra más simple, están para servirnos. Y no es que nosotros sirvamos a los ángeles. Amén. Y eso está en todas las escrituras. Y lo vamos a ver cuando Pablo en la isla de Patmos, Pablo en la isla de, ¿cómo se llama? En una isla donde ellos sufren el naufrago, vienen, los hombres lo quieren adorar, él rechaza. Y no ha habido ningún ángel de Dios que va a aceptar la adoración, va a aceptarle que ores a los ángeles o pidas a los ángeles, nada. Amén. Nosotros pedimos a Dios y Dios envía a sus ángeles para que nos sirvan. Amén. ¿No? Y no hay ningún lugar de la Biblia que uno puede orar a algún ángel. Es antibíblico, no es escritural el orar o el pedir a los ángeles. Amén. Amén. Eso es así como le voy diciendo, hermanita Olga. Amén. Claro que sí, hay confusión. Es que la iglesia, muchos que están dentro de la iglesia, que no son del Señor, no han nacido de nuevo y tienen un velo. Acá, por ejemplo, en el Perú, como ven que hay 7 ángeles, hay congregaciones que ponen 7 sillas blancas para que ocupen los 7 ángeles. Pero no solamente hacen así con los ángeles, hacen con Dios también. Ponen otras 3 sillas más excelentes para que el Padre se siente, el Hijo se siente, el Espíritu Santo se sienta. Todas esas cosas vienen de un espíritu de engaño, de mentira, que no es de Dios. Amén. Porque todo lo que es de Dios se va a sujetar a la palabra del Señor. Amén. Se va a alinear
con la palabra de Dios. Y todo lo que hable contra de lo que está escrito, cual fuera que sea, eso dice el apóstol Pablo, si un ángel del cielo vendría y nos anunciaría otro evangelio que no se ha predicado, que no está en la palabra, es que Dios no habló. Así de tajante, Dios no habló. ¿Ah? Entonces, hay reuniones, hay congregaciones que hacen culto exclusivamente a los ángeles. Y muchos mezclan, no solamente con la Biblia, con otros libros apócrifos, ¿no? Apócrifos, que no están en las escrituras, mezclan y sacan el culto a los ángeles. Habría mucho que decir de los ángeles, pero en ningún lugar de la Biblia, ¿no? Los ángeles reciben oraciones. Amén. Los ángeles reciben cantos. Los ángeles reciben alabanza. Que los ángeles son adorados. Que los ángeles, que nosotros estamos para servir a los ángeles. Ellos son ministros, dice Hebreos, servidores de quienes Dios los ha puesto para servirnos a nosotros, ¿no? Dentro de la voluntad del Dios Padre. ¿No? Y eso dice las Escrituras. Así nosotros tampoco no seguimos ángeles. Nosotros seguimos al Señor Jesús, ¿no? Y los ángeles colaboran con el reino de Dios, ¿no? En ningún lugar el ángel es el propósito, sino son colaboradores del reino de Dios. Amén.